creo que por mi lado eso es todo. Les doy muchísimas gracias por haberse unido el día 1. Mañana tenemos el día 2 para que no se olviden y también los vemos ahí. Muy bien. Entonces, Piero, adelante. Hola a todos, muy buenos días. Me presento, Piero Santoro, el manager de servicios de IA en Isor Capital. Y como ya bien nos dijo Male, hoy en la primera jornada, vamos a ponerle foco, a concentrarnos en las soluciones de Google Cloud para la agéntica con servicios no code o low code. En la próxima jornada de mañana, pues ya profundizaremos hacia las otras alternativas ya con un servicio full code para construir agentes. Dicho esto y entrando en materia, pues hago un breve resumen de ese foco que queremos darle el día de hoy con respecto a un poco a la historia después de lo que le llamamos ahora esta era de agentes, esta agentic era, en el sentido de cómo ahora en las organizaciones podemos empoderar a los usuarios de la organización con el uso o potenciando sus capacidades con los agentes. Y siempre hago aquí una pequeña distinción, porque cuando empezamos a hablar de agentes conversacionales, al inicio de todo esto, cuando digamos hace casi, yo creo, puedo decir hace un par de años, pues siempre teníamos, era el símil de un agente, era un chatbot. Entonces ahora hablar de agentes no es solo eso, sino va más allá. Hablamos de agentes ya para agentes conversacionales, obviamente, ergo un chatbot, pero ahora agentes para otro tipo de cosas que podemos hacer con un agente a medida que esto ha evolucionado y se han potenciado. Y como lo vemos rápidamente en esta lámina, que me encanta mucho porque nos da ese piso, pues esa idea de dónde venimos y hacia dónde va esto, pues teníamos al inicio de todo esto, esos primeros agentes, que era un simple LLM, donde yo con un prompt chateaba con ese modelo fundacional, como comenzó en sus inicios el de Google, se llamaba Barth, y comenzó GPT. Dicho esto, fueron evolucionando, pudimos empezar a darle capacidades a este tipo de servicios, donde luego es cuando entra en la ecuación el uso de lo que serían los RAGs. Y dicho esto, entonces pudimos darle contexto a los agentes para que pudiesen responder únicamente con un contenido, donde yo le decía a este agente, usted solo habla con este contenido, bien sea de un agente conversacional o ya de un agente automatizado en un backend, lograra ese cometido. A medida que esto evolucionó, entró en la ecuación algo muy importante, que era el uso de las tools. Inicialmente se hablaba de webhook únicamente para hacer, por ejemplo, query a una base de datos a través de un agente, pero esto también evolucionó con el uso de las tools, donde podemos invocar a través de estas múltiples fuentes de información de diversas características. Y lo vamos a ver un poco ahora en los servicios. Sin embargo, aquí lo veíamos, era de manera separada. Luego esto evolucionó cuando entró en el tema del razonamiento de los agentes, donde estos LLM empezaron ya a tener lo que le llamamos el thinking y permitía él, en función de unas instrucciones que se le giraba en su configuración, o en su setup o en su construcción, el poder tomar decisiones por el usuario en el prompting que hacía en lenguaje natural y acudía bien sea al RAG o invocaba una tool para el cometido. Y por último, es cuando ya podemos tener ahora sistemas multiagentes. Y esto último que menciono, y le vamos a dar mucho foco, cómo podemos tener soluciones de Google Cloud que atienden múltiples agentes para cumplir múltiples necesidades. Entonces, de eso se trata esta herramienta que vamos a ver ahora para estos efectos. ¿Qué nos ofrece ahorita el ecosistema de Google para agéntica, por decirlo de alguna forma? Pues todo converge bajo este paraguas de Gemini Enterprise, donde en Gemini Enterprise, entonces, ahí tenemos, en estas dos grandes cuadros, podemos validar las soluciones que nos ofrece Google para crear aplicativos no code y las soluciones que nos ofrece Google para aplicativos agentes full code, a la que nosotros le vamos a poner foco hoy, como dijimos al inicio, las herramientas no code, inicialmente hablando de Gemini Enterprise App. Esta es la manera ahora como Google diferencia pues, el uso de esta solución, que es la que vamos a
a validar ahora, a entenderla e inclusive a verla, porque parte de mi contenido, más que hablar de láminas, es que vamos a entrar un poco en acción, vamos a ver el servicio. Y la otra solución de Gemini Enterprise, pero for Customer Experience, for CX. La diferenciación de este es para poder construir agentes no code, pero dirigidos a nuestro público, a nuestros clientes o a nuestros usuarios externos. ¿Sabes? La gran diferencia entre estas dos es eso. El foco de Gemini Enterprise App es para los usuarios de la organización y el Gemini Enterprise for CX para los usuarios, clientes públicos o externos de nuestra organización. Entonces son, como dicen, dos focos distintos de agentes en función de esa necesidad, pues para abarcar la totalidad. Evidentemente hay otra serie y otras herramientas para crear agentes custom que no es que no las queremos dejar por fuera, no se trata de eso, sino queremos darle foco justamente a toda esa novedad que nos trae Google con las que mencioné al inicio. Entonces, como dijimos, nuestro foco, agentes no code. Empezamos por Gemini Enterprise App. Como dije, esta es una herramienta que está pensada o está dirigida a sus empleados, a los usuarios de la organización. Donde con esta herramienta podemos tener como esa puerta de entrada, como bien dice aquí, lo que sería el sitio, el lugar de trabajo del usuario. O sea, que el usuario de la organización no tenga que ir a utilizar diversas herramientas para trabajar con agentes, sino que todo converge en esta solución. Por eso se habla de una puerta de entrada, porque la idea es que nuestros empleados pues usen esta herramienta y a través de esta, con la multiplicidad que ella tiene, y lo vamos a ver ahora al detalle, poder abarcar y empoderar a estos usuarios con la agéntica de la organización. Entonces ahí podemos darle, como dice en la primera opción, poder permitirles crear agentes. Y esto no quiere decir que estos usuarios pues tengan que tener unos skills para estos efectos, porque es una herramienta no code dentro de Gemini Enterprise que va a permitir que los usuarios puedan crear sus agentes personalizados. Aquí, para entender un poco más esto, profundizar esta parte importante, poderosa de la herramienta, yo lo comparo a lo que de los presentes, pues lo que hayan tenido, digamos, un proceso de adopción más fuerte con los temas de Gemini en Google Workspace, el uso, por ejemplo, de las gemas. Los que han utilizado gemas, han creado gemas, pues evidentemente han entendido y han aprovechado que el poder que puede tener una gema, entendiéndolo ahora desde el punto de vista que eso pertenece al usuario que creó dicha gema y puede crear con el prompting que generó, pues él logra el cometido con el apoyo de la IA. La diferenciación justamente aquí en Gemini Enterprise es que esto, si bien está gobernado en Google Workspace bajo el dominio de la organización, como dije, la gema, el owner, el propietario de esa gema es el usuario de la organización que la crea y se la comparte a su fuerza de trabajo, a sus colaboradores tal vez más cercanos, ¿no? Dependiendo del impacto que pudiera haber tenido esa gema. En Gemini Enterprise, justamente, pues se puede aprovechar esa base de conocimiento y poder crear agentes con digamos, características similares de un servicio no code, pero que ya están gobernados por la organización. Entonces, por eso hay cobra fuerza justamente lo que dice aquí en la parte inferior, que tú puedes gobernar la fuerza laboral de una manera centralizada. ¿Por qué? Porque los usuarios van a poder crear agentes y luego cuando lo deseen compartir, entonces ahí entra en juego pues alguien que aprueba para que eso ocurra, digamos ese alguien de manera organizada y gobernada para que pueda compartir ese agente a los usuarios. Lo vamos a ver ahora en más detalle. Pero quise profundizar un poco en este punto por el poder que tiene en comparación a si seguimos trabajando con opciones como las gemas que se nos ofrecen en Google Workspace. Entonces, esto es una diferenciación muy importante, además de que tiene otros poderes adicionales que puede automatizar estos agentes y lo vamos a ver ahora. Entendiendo otro poder importante de Gemini Enterprise para las organizaciones, como mencionan aquí, en una organización ya hoy en día tenemos muchas fuentes de información, múltiples fuentes de información, y son silos, muchas veces aislados. Tenemos un CRM, tenemos
esto es simplemente una muestra pues, de la cantidad de herramientas que puede tener una organización y están de manera aislada y dependiendo del área del negocio. Pues hay una herramienta que le sirve a un área del negocio, tienen otra herramienta que le sirve a otra área del negocio y en fin. ¿Y esto qué ocurre? Que los usuarios, en muchos casos, aunque sea por áreas de negocio, pues consultan múltiples herramientas en su día a día. Entonces, ese es otro poder que podemos tener en Gemini Enterprise, y lo vamos a ver ahora con más detalle, es que podemos lograr que desde esta visual, desde esta única aplicación, con el uso de agentes, podemos acceder, consultar e inclusive accionar, crear tareas dentro de las aplicaciones que tenemos, aunque no sean solo las de Google, refiriéndome a aplicaciones de Google Cloud, aplicaciones de Google Workspace y aplicaciones de terceros. Entonces eso lo vamos a ver ahora con mayor profundidad, pero quizá destacaré justamente esto, que nos permite que no tenga que consultar 5 herramientas, salirme de una, ingresar en otra y así para conseguir la información que requiero y, por ejemplo, crear un informe. Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué obtenemos pues con el uso de Gemini Enterprise? Lo primero que hay que destacar es un servicio tipo, podemos decir que es un servicio tipo SaaS que se nos dispone justamente con sus características no code para todo el tema de agéntica de una organización, donde Google siempre nos va a disponibilizar allí la última versión o las últimas versiones de los distintos LLM que tiene, que suelta en el mercado. De hecho, recién, ahorita la semana pasada, en el Google I.O., un evento de Google para developers, Google ya anunció públicamente el último modelo, por ejemplo, de Gemini 3.5, se dio un salto bien grande en cuanto a la versión en producción, por decirlo de alguna forma, de ese modelo, desde en ese mismo sabor de Gemini 2.5 Flash, dio un salto a Gemini 3.5 Flash en modo ya productivo. Esto quiere decir que Google apostó fuerte ya a evolucionar con este modelo, saltándose inclusive la versión 3.0 y la versión 3.1 que estaba en modo preview. Y ya está anunciando el 3.5 en su versión Pro, que tiene mayor razonamiento, obviamente para usos más específicos, más avanzados, pero también lo vamos a tener disponible aquí. Entonces, lo que quiero decir ahí para cerrar es que Google siempre nos va a disponibilizar en este servicio, que si bien es un SaaS, en los últimos modelos que esté desplegando. Entonces, vamos a poder contar con eso. Luego, pues, tenemos, como dije, en esta plataforma tipo chat, vamos a tener la gestión de todas las herramientas para que los empleados puedan crear, organizar y utilizar sus agentes. Esto lo menciono y resalto un poco de crear versus organizar y utilizar, porque ahí sí hay una diferenciación en los licenciamientos, donde hay un licenciamiento que solo nos permite organizarlos y utilizarlos. Y mientras que otro licenciamiento, en realidad los otros dos, porque hay 3 versiones, sí nos permite esto de que dije de crear agentes no code. Y adicionalmente, pues es la integración que se nos permite de que podemos utilizar agentes que están creados por Google o que podemos utilizar agentes que están creados por terceros que lo compremos en el marketplace e inclusive, aunque no lo diga allí, podemos utilizar agentes creados por la organización con otras herramientas, como las que vamos a ver en la sesión de mañana, herramientas full code, que casos específicos tengamos agentes que estén creados por alguna necesidad, pero también pueden ser integrados aquí en la plataforma de Gemini Enterprise. Y por último, lo que mencionaba, el tema para el contexto, las múltiples fuentes de información que yo puedo conectar a mi aplicativo de Gemini Enterprise. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Y por debajo de todo esto, de una manera gobernada, que eso es la parte, digamos, más importante para las organizaciones, que tenga gobierno sobre esto, que pueda tener gobierno de los usuarios, qué agentes pueden utilizar, a qué fuentes de información pueden acceder y aparte de eso, pues también unos temas de seguridad que son implícitos de la herramienta. Voy a destacar uno rápidamente, que es un Model Armor desarrollado por Google, que nos permite, más allá de la customización de este Model Armor, es proteger el prompting que le inyectamos al LLM. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy ingresando una consulta en lenguaje natural, expresado en lenguaje natural, esta consulta antes que llegue al LLM,
que es en este caso el que estemos utilizando, si fuese cualquiera de sus versiones de Gemini, este pasa por un Model Armor y ahí puede generar algún filtro, obviamente más allá de la protección para temas de inyección, de pronto malicioso y otras características, pero también puedo yo controlar el tema de lenguaje, pues evidentemente no permitido en la organización y otras características. Lo que quiero decir que también aquí está contemplado la parte de seguridad y eso es bueno que lo sepamos, que forma parte de la solución de Gemini Enterprise. Luego, por último, la parte de auditoría, pues hay un tema del log que podemos validar y unos temas también de calidad en cuanto a la adopción de la herramienta dentro de una organización. Esos son los pasos previos muy importantes cuando implementamos una solución de este tamaño para una organización, pues también poder medir el tema de la adopción de la misma a los usuarios que se le entregue este servicio. Hablando un poco más ahora de ese poder de los conectores. ¿Qué quiero decir con esto? Con Gemini Enterprise podemos conectarnos con múltiples fuentes de información, inclusive de manera simultánea. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Yo paso aquí muy rápido porque yo al final quiero compartir la consola, compartir la aplicación y lo vamos a ver un poco más detalle y ahí van a hacer el match con esto que estoy diciendo, que obviamente estoy siendo un poquito más rápido en este sentido. Entonces, estos conectores están disponibles dentro de la solución de Gemini Enterprise simplemente para ser configurados de una manera muy sencilla. Lo que quiero decir con esto es que no son conectores que tenemos que tener o implementar líneas de código. No, es simplemente un setup, una configuración que va acorde al aplicativo con el cual me estoy conectando. Evidentemente no todas las configuraciones son similares. El conector que me conecta, valga la redundancia, a Google Drive, pues tiene unas características en su setup distinto al que me puedo conectar, por ejemplo, a una herramienta como Confluence, que está aquí en su imagen, que obedece a otro tipo de setup, porque también toca configurar cosas del lado de la herramienta a la cual me voy a conectar para que luego esto ocurra. Punto importantísimo, y de verdad lo quiero resaltar, esto que dice aquí al segundo, y siempre lo destaco, perdón. Respetar las ACL de la aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir con esto? El ACL es el Access Control List, la lista de control de acceso del aplicativo. Toda solución, o sea, todo aplicativo al cual yo quiero conectarme como usuario, pues si me quiero conectar a mi Google Drive, evidentemente yo primero me logueo en mi browser con mis credenciales de Google Workspace, de la organización, y eso me da acceso al Google Drive. Y como el servicio detecta mi usuario, pues evidentemente me va a dar acceso no a todo Google Drive de la organización, sino a mi Google Drive como usuario y a todos los documentos de Google Drive que se me hayan compartido. Si tengo rol de viewer, pues solamente voy a poder, o rol de lector, pues solamente voy a poder ver los documentos, leerlos. Si me dan un rol de editor, puedo editarlos y en fin. Entonces, ese es lo que es el ACL, el Access Control List de Google Drive de una organización. Igual si me conecto a un servicio de terceros como un SharePoint, pues el usuario, la identidad, la credencial de ese usuario cuando se loguea contra un SharePoint, pues ya está seteado dentro de ese SharePoint para que ese usuario pueda acceder a una información en específico o a toda la información del SharePoint a la que se le disponga. Entonces ahí donde entra la parte, digamos, robusta de Gemini Enterprise, es que cuando yo acceda a esas fuentes de información, él respeta las ACL de la aplicación. Lo que quiero decir con esto para cerrar este punto es que yo no tengo que tener una dualidad de setup o de controlar los accesos. Una vez que yo configuro el conector, lo dispongo para la organización en Gemini Enterprise, cuando este usuario accede a una de esas fuentes de información, automáticamente él respeta las ACL de la aplicación a la cual está accediendo. Entonces es una parte muy importante que quiero siempre, en lo que yo considero que hay que ser más incisivo pues, para entender cómo aprovechamos una herramienta y ese poder que tiene. Conectores. Hablar de conectores y inclusive acciones, pues ya cada vez hay más. Cuando esto comenzó, pues había una lista algo reducida, ha ido evolucionando constantemente. Google está agregando conectores y le está agregando acciones a los conectores. Que voy a decir algo breve para entender qué es el conector versus la acción. Luego lo vamos a ver en más profundidad. El conector es eso que me permite
conectarme, valga la redundancia, a esa fuente de información para consultarla, o sea, para acceder a esos datos, para que de allí pues haga un resumen, le pueda hacer una pregunta, lo que requiera. Versus lo que es la acción. El mismo conector me permite, dependiendo del aplicativo, obviamente las acciones no son las mismas para todos los aplicativos, esas varían, son cosas que puedo hacer dentro de ese aplicativo. Y lo vamos a ver un poco más de detalle. Entonces es muy importante entender el conector que me permite acceder a esa fuente de información para que la gente responda a mis consultas en esa fuente de información y adicionalmente me permite ejecutar tareas o ejecutar acciones en esa fuente de que ya no es como una fuente de información, sino ya sobre ese aplicativo. Ahorita lo vamos a profundizar más. Pues yo solo pongo esta lista para que llame la atención, no para que la vean en detalle. Parte de lo que uno recomienda, pues para el entendimiento de lo que es el uso de Gemini Enterprise es antes de entender bien cuáles son las necesidades que puede tener la organización, cuáles son las fuentes de información que tiene la organización y ahí diseñar ese plan de trabajo. Una vez que se haga ese assessment de todo lo que, a lo que tiene la organización para sus empleados en su día a día, pues todo lo que pueda ser, digamos, creado de manera satisfactoria con estas opciones. Pero esto no termina aquí. Lo que aquí no se lograse, por la razón que fuere, pues hay otras acciones, hay otros métodos, ya probablemente con otros conectores, pero otros servicios que se integrarían en Gemini Enterprise, lo vamos a ver un poco más en detalle, y llegando hasta yo lo diría hasta el tercer escalón, que pasando a este punto intermedio, que es desarrollar cosas con código, o sea, y disponibilizarlas también en Gemini Enterprise. Lo que quiero decir con esto para cerrar esta parte es que prácticamente, puedo decir, casi todo es posible conectarlo en Gemini Enterprise por una de estas tres opciones que acabo de decir. Las nativas, que son estas, por ejemplo, de esta lista, inclusive unas que todavía no están en esta lista, pues esto constantemente lo están actualizando. Pues hay un nivel intermedio con el uso de otros servicios de Google Cloud y llegamos a ese último punto, como bien dije, que era una opción ya full code. Por eso me atrevo a decir que casi todo lo vamos a poder conectar en Gemini Enterprise. Nunca voy a decir el 100% porque, bueno, siempre puede surgir algo que requiera de alguna manera u otra algo que no cuente la herramienta, pero lo que quiero decir es que con esto siempre, producto de ese assessment, justamente se hace ese análisis y saber cuál sería el impacto, el alcance del uso de esta solución para la organización. Ok, entonces ahora vamos a pasar en acción. Me permiten que voy a compartir otra pantalla. Denme un momentico. Muy bien. Avísenme a ver si ya la pueden ver. Sí, sí, se está viendo. Perfecto. Ok, entrando en materia. Lo primero que vemos aquí en pantalla es la consola de Google Cloud Platform. Para que nuestro servicio de Gemini Enterprise funcione dentro de una organización, pues previamente debo, vamos a decirlo de alguna forma, tener unos prerequisitos o debo tener unas habilitaciones. Lo primero es que como organización debemos contar con el acceso a Google Cloud Platform, que es diferente la consola de Google Cloud Platform, vamos a decir GCP de ahora en adelante, a la de admin de identidades de Google, que es donde gestionamos todo lo de Google Workspace. Aunque estas se integran, se conectan, son dos consolas por separado. Dicho esto, en la consola de GCP, pues tenemos que tener habilitado un proyecto, ¿verdad? En el cual tenemos que habilitar unas APIs y unos servicios para poder instalar o crear inicialmente la aplicación. Una vez que la tenemos creada, pues esta es nuestra ventana de bienvenida en la consola. No confundamos esto con lo que va a ver el usuario, lo vamos a ver ahora. Esta consola en esta de bienvenida ya me reconoce, pues obviamente, porque tengo mis credenciales dentro de mi browser y ya me reconoce como usuario, como identidad. Y lo primero que vemos en esta descripción general es que me entrega un URL. Voy a copiar este URL y este URL es lo que le estaríamos entregando al usuario.
En realidad, esta interfaz que van a ver ahora es la interfaz de Gemini Enterprise. Es nuestra interfaz única para todos los Puedes dejar de la un organización. poquito más adelantico, por favor. Perdón. Ah, creo que fue un error. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación. Cualquier comentario o duda pueden hacerlo por medio del chat. Listo, gracias. Perfecto, continuamos. Entonces, como decía, esta es la interfaz única donde se van a converger pues toda la agéntica de la organización. Como ven, una interfaz tipo chat con nuestra caja de chat, pero desde aquí podemos controlar como usuario todas las capacidades que nos ofrece Gemini Enterprise para el usuario. Me voy a regresar para darle un barrido un poquito rápido a la consola desde el punto de vista que yo sé que esto es de más interés, pues tal vez al equipo de TI, que es el quien tendría gestión de esta consola, pues para entender un poco cómo está distribuido todo acá. Comenzamos con los almacenes de datos conectados. En este caso, como decía, las fuentes de información o los data store. Entonces yo puedo tener habilitado, y lo vemos aquí en este demo, múltiples fuentes de información conectadas que están en activo, y si deseare agregar alguna adicional que quiero configurar, que no tengo, pues es simplemente de agregar nueva fuente de datos, y aquí ya se me despliega esta tarjeta de conectores, donde tengo primero los de las fuentes de Google Workspace, que son diversas, las fuentes de Google Cloud, donde principalmente son conectores a servicios de storage y base de datos para importar datos al data store. Importante decir aquí porque estos son para importar información, de manera que la pueda indexar como en tipo rack y disponibilizarla en Gemini Enterprise. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque si queremos consultar, interactuar con estos datos, pues son otras alternativas. Tenemos conectores a terceros, que es la parte, digamos, más importante, o una parte que se aprovecha mucho, porque obviamente en las organizaciones no solo usamos todas las herramientas de Google, pues tenemos múltiples herramientas distintas. Entonces, dicho esto, tenemos aquí ya de manera implícita una serie de conectores. Esta lista constantemente está creciendo. Sin embargo, hay una lista más grande donde, si bien el conector por alguna razón no se nos visualiza en nuestra consola, pero si está en la lista, digamos, de Google, eso es producto de ese assessment que daría inicialmente, pues uno la puede solicitar vía lo que le llaman la log list, una lista blanca, y Google la autoriza y automáticamente se nos integra en nuestra aplicación. Entonces, no solamente, digamos, estaría limitado a estos conectores, le hago un barrido rápido simplemente porque no queremos entrar en detalle. Solo punto importante que quiero mencionar acá: la facilidad de poder habilitar cualquiera de estos conectores. Todo el setup es una interfaz gráfica, es una interfaz. Permítanme quitar esto de aquí. Bueno, ahí tenía un ayudante que inclusive me dice cómo configurarlo. Lo que quiero decir con esto, que fíjense que aquí no hay nada de código. Yo no tengo que echar código. Sí tengo que configurar cosas, credenciales, tokens, o sea, distintas cosas que debo configurar del lado del conector aquí en la consola, pero también hay otro complemento que se debe, según el tipo de aplicativo, es conectarme, habilitar permisos, token, como le digo, eso depende ya del aplicativo al cual se está conectando. Pero es un setup de lado y lado, o sea, no tengo que echar nada de código para que esto ocurra. Y una vez que este conector pues ya queda configurado, me aparece aquí en mi lista de activos. Por ejemplo, yo había abierto, creo que era uno allí, no sé si lo vi aquí, pero bueno, aquí tenemos múltiples conectores habilitados en esta consola. Hablar de acciones. Bueno, aunque lo vemos ahora con los conectores. Voy a hablar un poco rápido y luego lo vamos a ver funcionando el tema de las acciones. Voy a abrir, a ver, vamos a ver el de SharePoint si me permite ver las acciones. A ver. Porque este sería un buen caso. Perfecto. Vamos a aplicar este. El de SharePoint es bueno porque tiene muchas acciones. Obviamente tenemos conectores como dije, fíjense en la sección. Tenemos el estado del conector, que es lo que me permite acceder a la data que está en SharePoint y ya está en activo. Pero adicionalmente tengo el estado de la acción. Eso me permite validar aquí que está activo porque configuré o tengo habilitado acciones. Eso es a nivel de la consola. Todavía no estamos hablando a nivel del usuario.
Ahora lo voy a mostrar a nivel de usuario. Entonces la diferenciación de este conector es que tengo acciones y tengo acceso a la data. ¿Qué me permiten las acciones? Justamente, y voy a regresar acá a lo que vieron ahorita que yo dije. Este conector me permite ejecutar acciones en SharePoint. Me permite agregar listas, chequear el check-in de un documento, el checkout de un documento, o sea, agregar documentos, sacar documentos, crear folder, crear páginas, descargar documentos, mover attachment o documentos, renombrarlos y cargar documentos. Entonces, lo que quiero decir, y puedo controlar inclusive la habilitación de alguno o todos las acciones. ¿Eso qué quiere decir? Que este conector, además de que me permite desde mi interfaz como usuario buscar información, consultar mi data de SharePoint, también me permite ejecutar esas acciones, expresándolas aquí en lenguaje natural. Entonces es una herramienta, digamos, bastante potente, y fíjense que solo estoy hablando de un conector, que es el de SharePoint. Entonces imagínense una organización donde tengamos disponibilizado, pues, como lo vemos aquí, múltiples conectores. Como esto es un servicio tipo SaaS, esto no tiene límite. Yo puedo tener todos los conectores que yo necesite como organización. O sea, yo no es que voy a necesitar pagar por tener un conector versus otro. Yo puedo tener aquí todos los que yo requiera. Eso no implica o no requiere un pago adicional por tener habilitado cada uno de estos conectores. Menciono rápidamente, por ejemplo, el de Gmail, que si bien me permite utilizar la herramienta Gmail de la organización, ¿verdad? Y lo usa como fuente de información, no es que le voy a decir a Gemini App, búscame el correo tal. No, pero le puedo decir a Gemini App, en mi chat, es referente a una consulta que yo haga y la información esté en mi Gmail como fuente de información. Pero en las acciones sí me permite, vamos a ver aquí, crear etiquetas en correos, o sea, que yo exprese en lenguaje natural que le creo una etiqueta a un correo, descargar un adjunto de un correo, enviar un correo, y lo vamos a ver, o responder un mensaje de correo electrónico. Entonces lo que quiere decir que también puedo ejecutar estas acciones sobre mi cuenta de Gmail. O sea, que si yo estoy en Gemini Enterprise, convoco una sesión, y lo vamos a ver ahora, y luego quiero compartir, consulté una información, y creo un informe, y luego se la quiero compartir a alguien de la organización o externo, pues simplemente le digo en lenguaje natural que me cree el correo al destinatario pues que desee, y ella crea el borrador de ese correo, le puedo agregar el adjunto. Lo que quiero decir con esto es que no tengo que ir a la herramienta Gmail, no me tengo que salir de Gemini Enterprise para hacer eso. ¿Son acciones básicas? Sí. A medida que pasa el tiempo, Google ha ido agregando acciones, no solo a las herramientas de Google, como dije, sino también a las herramientas de terceros. Entonces esto es algo que constantemente ha ido evolucionando, y cada vez vamos a contar con más acciones, con más capacidades, dándole más poder, por decirlo de alguna forma, a estos conectores. Vamos a pasar ahora a unos componentes que se me entregan o que se nos disponen para los usuarios teniendo este licenciamiento en la organización, que es el uso de NotebookLM. Para diferenciar un poco NotebookLM de Gemini Enterprise versus el NotebookLM que tenemos en Google Workspace, es un símil muy parecido al que mencionaba hace rato, referente a las gemas. Si creamos NotebookLM dentro de Google Workspace, pues el propietario de ese notebook es el usuario que lo crea y cumple y satisface su necesidad, pero no es para la organización. Lo creó el usuario, lo gobierna el usuario. Lo puede compartir, sí, pero el usuario lo puede modificar. Cuando lo utilizamos en NotebookLM, si bien el notebook lo crea el usuario utilizando Gemini Enterprise, pues está gobernado por la organización. Entonces es un punto muy importante, porque si decide compartirlo, pues obviamente la gobernabilidad de esto es de la organización, ya no es del usuario. Y adicionalmente tiene mayores capacidades. La cuota de documentos que le puedo entregar a NotebookLM, para los que conocen el servicio, pues es superior a la de Google Workspace. Y no solo está limitado, como obviamente si el que tenemos en Google Workspace es para la ofimática de Google Workspace, mientras que el que tenemos aquí en Gemini Enterprise también atiende o responde a los documentos de Office 365, o sea, que puedo cargar en el notebook documentos PPTX, DocX, en fin. Lo que quiere decir que tenemos mayor amplitud
de opciones de formatos de documentos. Adicionalmente, se nos entrega también a los usuarios que así lo deseen, habilitarlo, el licenciamiento de Gemini Code Assist. Este es el LLM de Google para código, ¿ok? En este caso, para los equipos de developers de las organizaciones, pues se hacen de este licenciamiento al tener Gemini Enterprise en sus usuarios, o en los usuarios que decidan tenerlo, por ejemplo, si es el caso del equipo de developer. Entonces pueden acceder a la herramienta de Gemini Code Assist y utilizarla tanto en Gemini Enterprise como poder utilizarla en un IDE, en su editor de código, y poder agregar el plugin de Gemini Code Assist con su credencial de la organización, pues ya queda habilitado para estos efectos. Voy a decirlo ya porque Google lo anunció, si bien no lo vemos todavía en el servicio. También esto es de interés para los equipos de desarrollo de las organizaciones. Prontamente, el mensaje fue coming soon, va a incluir también Anti-Gravity. Este nuevo IDE de Google, no solo IDE, va más allá de un IDE, pues obviamente tiene dos grandes componentes para desarrollo de código. Hay un IDE, editor de código como tal, porque ahora en la versión 2.0 quedó separado, como dos apps por separado, Anti-Gravity IDE, donde vamos a poder utilizar ese editor de código con todo ese poder que tiene esta herramienta de Google Anti-Gravity. Y adicionalmente está el Anti-Gravity App, que nos permite desde un chat muy similar al de Gemini Enterprise desarrollar código, o sea, crear código, modificar, en fin, lo que requiera para esos efectos. Y dicho esto, vamos a tener ese licenciamiento incluido en Gemini Enterprise también. Es un tema luego de el modelo de consumo, y eso es muy importante entenderlo. Si queremos Anti-Gravity hoy, pues evidentemente lo tengo que conectar a un servicio de GCP y el modelo de consumo es por tokens, así como el que podemos utilizar en otras plataformas. O sea, los tokens de entrada, los tokens de salida, eso es lo que me cobra el servicio. Pero en Gemini Enterprise, el modelo de consumo estará sujeto a cuotas de uso, así como también otros servicios de código, de agéntica de IA de código, que también se basan en tokens, en planes. Tú pagas por un plan, un fijo mensual, y ese plan incluye X cantidad de tokens, y si se te vence, tienes que esperar que se resete el ciclo. Hay unos que son mensuales, hay unos que son semanales. El caso es que para Gemini Enterprise, pues va a estar sujeto no a un pago de un plan, porque ya estaría incluido dentro de nuestro licenciamiento de Gemini Enterprise, pero responderá a una cuota. Entonces esa es la similitud del modelo de uso. Pero no es que requiere un pago adicional para tener esa licencia cuando ya se nos disponga aquí. Google anunció, como dije, en el Google I.O. de la semana pasada, pero prontamente contaremos con ese servicio. Me regreso a la aplicación. Y ahora vamos a entrar un poco en detalle, porque vamos a ver un punto más adicional aquí que es muy importante. Ya voy a entrar al app, que es el tercer punto que quiero resaltar a nivel de lo que es la gestión del aplicativo desde el punto de vista, digamos, desde el equipo de TI o el que administre el aplicativo para la organización, que es la parte de los agentes. Entonces, aquí es donde tengo toda mi agéntica de lo que tengo integrado en Gemini Enterprise, donde en esta lista aparecerán los agentes creados dentro de Gemini Enterprise, y lo vamos a ver ahora, los que me crean, los usuarios. Y voy a tener aquí también los agentes que estén creados en plataformas fuera de Gemini Enterprise, pero los integro aquí para que los usuarios de Gemini Enterprise utilicen también ese agente. Entonces, lo que quería mostrar así por encima era la gobernabilidad, como explicaba, que tiene la organización para que pueda justamente tener la gestión de todos los agentes de la organización. Y esto tampoco no es un tema de límite, esto no obedece una cuota. Aquí la organización podrá tener todos los agentes que necesite. Si hay una cuota de creación de agentes, pero basada en el uso, en la cantidad de agentes que yo puedo crear en determinado periodo de tiempo. Pero no tengo que hacer un pago adicional por esto, es lo que quiero decir cuando me refiero a lo de la cuota. Y tengo la gobernabilidad, aquí tengo una, este es el que estaba buscando. Por ejemplo, un agente que fue creado, fue creado por un empleado, como bien lo dice aquí, y está esperando que la organización apruebe que se comparta ese agente. Entonces ahí es como menciono
que la gobernabilidad es un punto muy importante para una solución de estas características, porque esto está pensado para la organización y gobernar a los usuarios de la organización, pues tener control de esto. Entonces, el caso de este está esperando que haga esa aprobación. Un agente, como dije, por ejemplo, creado por empleados. Voy a buscar otro caso, así, aquí hay uno, por ejemplo este. Este es un agente que cumple una función, no voy a entrar en detalle, no viene el caso, pero es un agente que está creado en un servicio externo a Gemini Enterprise. Está dentro de Google Cloud y está desplegado en este servicio. De verdad que la traducción que hace Google aquí es muy literal. Motor de agente. Es un agent engine que de hecho este servicio cambió de nombre recién, aunque aquí todavía conserva la etiqueta anterior. Es el Engine Runtime, que es un servicio de lo que antes también se llamaba Vertex CI, que ahora se llama Agent Platform. Entonces, en Agent Platform, como dije, que antes era todo Vertex CI, en Agent Platform vamos a ver todo esto referente a los agentes full code. No voy a entrar en más detalle aquí, eso lo vamos a ver en la sesión de mañana. Lo que quería resaltar aquí era que ese es un agente que está creado con código, está desplegado en ese servicio, que ahora se llama Agent Runtime, pero se disponibilizó aquí en Gemini Enterprise para los usuarios de la organización. Entonces, eso es lo que quería destacar. Luego hay un tema también de gobernabilidad. Si fuese el caso, voy a abrirlo para que vean de manera sencilla que la organización gobierna el acceso a estos servicios. Ya va, perdón. Me regreso al nivel. Ahora lo perdí. Vamos a ver cualquier otro. Ahora no veo la etiqueta. Ya va. Vamos a regresarme. Y yo aquí puedo gobernar de una manera muy sencilla por ejemplo, si quiero que ese agente lo puedan utilizar todos los usuarios de la organización o que solo lo use, tenga un uso restringido a un grupo de la organización, un grupo creado en Google Workspace previamente, donde hay unos miembros de ese grupo y a través de ese grupo, pues yo gobierno los usuarios que pueden hacer uso de este agente. Aquí, perdón, aquí perdí este tab, se me escapó. Permiso de usuario. Entonces, este agente que está creado y desplegado en otro servicio de Google, yo aquí decido como organización quién puede utilizarlo. Entonces, tengo distintas opciones. Usuarios directamente, como dije, grupos de Google Workspace, lo puedo hacer por entidades, grupo de entidades de grupo, o todos los usuarios de la organización. Punto importante, esto no es solo para gobernarlo. Yo dije Google Workspace porque es el primer ejemplo que uno trae sobre la mesa en función de el gestor de identidades que estoy utilizando en Gemini Enterprise, que fue las identidades de Google. Pero un punto importante a destacar aquí es que en Gemini Enterprise no solo está pensada para identidades de Google, también podemos utilizarla con otro tipo de identidades, por ejemplo, las identidades de Microsoft, con Entra ID. Entonces yo puedo utilizar como gestor de identidades otro servicio de identidades. No necesariamente está para los usuarios o las organizaciones que tienen Google Workspace. Entonces aquí un punto muy importante que quiero resaltar es eso, de que si una organización tiene como herramienta de ofimática Office 365, como mencioné hace rato que tengo en NotGoogleN, pues el acceso a ese tipo de documentos, y usan Office 365, tienen su gestor de identidades, antes era Azure ID, ahora se llama Entra ID, pues esta herramienta también es para esos tipos de usuarios, ese tipo de organizaciones. Yo puedo utilizar ese gestor de identidades, configurarlo y tener acceso con esas identidades. Entonces, eso quise resaltarlo también porque, como dije, y me regreso, no es solo para organizaciones que utilicen Google Workspace. Esto también está pensado para organizaciones que utilicen las herramientas por ejemplo, de Microsoft. Me regreso. Entonces, entender un poco ahora o profundizar ahora en la solución, de cara al usuario. En esta visual tipo chat, como mencioné hace rato, tengo el control como usuario de qué puedo hacer con Gemini Enterprise.
Lo primero que va a resaltar, pues aquí se me disponen todos los modelos con los cuales puedo interactuar, los LLM, como dije, en sus últimas versiones siempre. Ya tenemos aquí el 3.5 Flash, tenemos el 3.1 Pro y el 2.5 Pro. Dependiendo pues de lo que quiero hacer en mi consulta, pues yo puedo utilizar uno u otro o dejar la opción de automático en función de que ella entiende cuál debe utilizar para hacer ejecutar ese prompting que le estoy dando. En la parte de conectores, esto es como usuario, aquí aparecerían todos los conectores a los cuales yo estoy habilitado. Y vemos la lista diversa de conectores que se me permiten acceder. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo mantenerlos totalmente apagados. Obviamente aquí hablaría únicamente con el LLM y a medida que habilito, si así lo deseo, pues yo digo, bueno, vamos a hacer una consulta a Google Search, a la Internet. Entonces yo habilito solo ese conector. Si por temas de compliance hay organizaciones que no permiten que sus usuarios accedan a la Internet pública, que es válido, dependiendo del tipo de organización, esta opción se puede deshabilitar. Ahorita está delegada en el usuario si quiere la usa o no la usa, así como independientemente con cualquiera de los conectores a los cuales yo como usuario tengo acceso. Y aquí estoy hablando como usuario. Dicho esto, si yo tengo todo habilitado, y este es un poder que quiero resaltar también de esta herramienta, cualquier prompting que yo haga aquí en este momento sería de una manera simultánea contra todas las fuentes de información. Entonces, si yo consulto algo, eso que consulte, lo que pregunte, lo que quiera hacer, automáticamente lo hace contra todo lo que tenga aquí habilitado. Esto es un punto muy importante que entiendan el poder de esta herramienta. Y en los resultados, pues me indica de dónde sacó la información, porque eso es parte importante también de la respuesta, de que me ayuda a identificar, pues, mira, esta información salió de determinado sitio. Luego desde aquí como usuario también tengo el poder de autorizar las acciones. Y esto es muy importante decirlo por un tema de compliance, porque es el usuario el que decide, mediante el logout, si usamos el logout de Google contra las herramientas de Google Workspace, que es el caso, de ahí sí tengo en este caso habilitadas las acciones para las herramientas de Google Workspace, por ejemplo la de Calendar. Yo habilité como usuario que pudiera ejecutar acciones en mi Google Calendar, chateando con este servicio. Y aquí pongo el ejemplo por ejemplo, el de SharePoint, yo no lo he autorizado con mis credenciales de usuario. O sea, yo ahorita no puedo, fíjense que no tengo el botón de encendido ni apagado porque simplemente no he autorizado conectarme con el SharePoint con Gemini Enterprise. Y esa ya es decisión del usuario. El usuario es el que decide, pues, autorizar el uso de las acciones y de conexión a las plataformas. Entonces, eso es muy importante que se entienda de que eso por un tema de credenciales, porque ahí es donde la herramienta toma control de mi credencial para conectarme a esas fuentes de información. Y de esa manera es lo que decía, que es muy importante, respeta los ACL de la fuente de información. Esa es yo voy a decir la magia, a mí no me gusta usar mucho esa palabra, pero bueno, justamente es ese poder de que para el usuario se conecta a SharePoint como lo hace si se conectase directo a SharePoint, o se conecta a Google Drive como si estuviese conectándose a Google Drive y busca información en su Google Drive. Lo que quiero decir con esto es eso, que respeta los ACL. Entonces, es una parte muy importante que lo entienda la organización, o sea, que esto está ocurriendo de manera segura y de manera gobernada. Entonces, siempre son puntos que quiero destacar. Adicionalmente, tengo acceso, pues, a otros servicios. Bueno, más allá que aquí me sale directamente para invocar el buscador de Google, tengo la herramienta del Deep Research, que es una herramienta para quienes no la conocen, de verdad, úsenla, documentense con ella porque es una herramienta muy poderosa para hacer lo que le llaman una búsqueda profunda en la Internet. Si yo quiero hacer análisis profundo de distintos tipos de tópicos, de ámbitos o de algo muy puntual, la ejecución de esta herramienta es muy poderosa. Cuando la ejecutamos, yo sé que también la tenemos en Google Workspace, cuando la ejecutamos entendemos pues ese poder que ella tiene pues en esa búsqueda profunda, en ese análisis, y con el prompting que yo le dé me crea o logro el cometido de lo que estoy haciendo, más allá de la consulta, sino de hacer un informe, un análisis. Es una herramienta que de verdad, dependiendo del área, pues la tenemos ya también integrada aquí en Gemini Enterprise.
y es de bastante utilidad, ¿ok? Tenemos buscador directamente desde acá, es como decir el ser de Google, pero con la data de la compañía. Entonces también puedo invocar, simplemente búscame algo. Entonces yo puedo seleccionar este y decirle que te busque un documento, por poner un ejemplo. Y tengo acceso a los modelos, los diffusion model de Google, como es para generar imágenes. Sabe que yo desde aquí puedo pedirle que usando Nano Banana, crear imágenes partiendo de un prompting o inclusive de una imagen que yo le entregue, o crear también los videos utilizando ya Veo 3.1. ¿Qué quiero decir? Aquí se cumple también lo que dije cuando vemos los modelos, los LLM aquí, siempre vamos a tener las últimas versiones de estos modelos. O sea, Google siempre nos va a disponibilizar aquí esos modelos. Entonces, aquí cuando yo abrí la aplicación, tenía que haberlo dicho al inicio y se me pasó, ya la herramienta, si yo estoy logueado previamente con mi browser, con mis credenciales, y si no los tuviese, pues me va a pedir pues, mis credenciales de este caso de Google, o si fuese de Microsoft, igual, y ya ella automáticamente, como lo vimos también en la consola, me reconoce como usuario. Y ya me muestra, pues, en la vista inicial, lo que tengo con mi usuario. Pongo un ejemplo práctico. Tengo aquí mi agenda, que es lo próximo que me viene ahora en sesiones, por poner un ejemplo, un recordatorio de mi agenda. Tengo acceso a los notebooks que yo he creado que se me hayan compartido. Y tengo una caja aquí también que nos permite automatizar anuncios de la organización. O sea, la organización puede crear anuncios en una web y automáticamente se le pueden disponibilizar aquí esos anuncios a los usuarios de la organización. Esto es una vista, digamos, bien básica de lo que tengo ahorita como usuario, en este caso, para el uso que yo tengo con la herramienta. Ahora, entrando en mayor profundidad en materia, voy a entrar a la parte de agentes. Cuando entro en agentes, ya tengo una vista previa de todos los agentes que Google creó y me disponibiliza. Evidentemente tenemos los que veíamos ahí que se podían invocar en el chat, que es el Deep Research, el Notebook LM y este de generación de ideas. Luego tengo una fila de los agentes de la organización. Esos son agentes creados por la organización que se lo disponibilizó a los usuarios de manera gobernada. O sea, yo veo estos 4 porque o se me habilitaron de manera directa a mi credencial, o sea, a mi cuenta de usuario, o yo estoy en un grupo de Google Workspace al cual se le dio permiso para que pudiera utilizar ese agente. Entonces, dicho esto, tengo acceso a estos 4 agentes. Y por último aquí, que es donde me voy a enfocar, es aquí se listan los agentes que he creado yo como usuario. Agentes creados con una herramienta no code que vamos a ver ahora en detalle o con un poco más de profundidad. Voy a entrar en este, que es un demo que hice reciente. Este es un agente que es automatizado, vamos a decirlo de alguna forma, cumple una función, como decir, de backend. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que venir a usar este agente para el cometido que lo creé. ¿Para qué lo creé? Lo primero que voy a describir. Es un agente automatizado que me gestiona como un asistente a mis correos, pero tiene una función muy específica y lo vamos a ver ahora. Voy a entrar a la aplicación que me permite construir agentes. Obviamente voy a editar, como si fuese a editar este que ya está creado, pero lo que quiero es que vean que aquí no hay nada de código. Todo esto es visual y con prompting. ¿Qué fue lo primero que yo le dije? Yo le pedí, y de hecho voy a retroceder un momento para hacerme entender. ¿Qué es lo primero que yo hice? Yo no quise decir, yo ya sé cómo estructura un agente y me sé de memoria cómo es el prompting para que esta solución me cree el agente. Pues evidentemente, si lo hagamos con una estructura, que no quiere decir que tiene que ser exacta, pero si le damos en un buen prompting, una buena estructura para que la herramienta cree el agente por mí, porque al final es el LLM el que me va a crear el agente. Pero yo no soy experto creando prompting. No hay problema. Yo primero, ¿qué fue lo que yo hice? Yo agarré y lo primero que le dije, vine aquí a mi chat y le dije, necesito que me crees un prompting, y le di toda la explicación posible en lenguaje natural de qué es lo que yo quiero que haga esa gente. Creo que esa conversación la debo tener por acá. Déjame ver si es esta. No, estas ya son las acciones. A ver si es esta. El tema es que yo le di un prompting, sí, esta debe ser la conversación, creo.
Esta fue. Yo empecé con un prompt inicial donde luego interactué con ella y pues fuimos como depurando ese prompting, y al final ella lo que me dio fue una caja de prompting, o sea, un texto ya estructurado, que me lo mostraba aquí, y poder llevármela a hacer un copy-paste literal y llevármela a mi sección de agentes. Y lo que le dije fue aquí, crear un nuevo agente, y aquí yo lo que hice fue pegar ese prompting. Le di OK y lo construyó. Entonces, ¿qué es lo que construyó? Lo que estaba mostrando al inicio. Por eso preferí retroceder. Voy a mostrar de nuevo el agente que yo creé. Lo voy a abrir en esa herramienta que es de Gemini Enterprise. Todo esto está ocurriendo dentro de Gemini Enterprise. Agent Designer. Y luego que ella creó ese prompting, que es este que está aquí, pasa que bueno, sale como recortadito, que bueno, es un texto más largo, lo puedo copiar, lo pudiéramos ver, y creó el agente, lo automatizó. ¿Qué es lo que creó? Bueno, vamos a verlo. Le damos clic aquí, ella le agregó el nombre, esto lo hizo ya ella, yo no llené estas casillas. Yo puedo hacerlo todo manualmente, también. Debo de tener más skills para entender bien qué debo colocar en cada cosa de esta. Yo, como le dice, para entenderlo desde el punto de vista funcional a un usuario que no tiene que tener skills de ningún tipo de cómo crear un agente, lo importante es que él sepa qué quiere que haga su agente. Lo expresa en lenguaje natural, genera ese prompting que luego utilizo para crear el agente. Quise irme, como dice, a lo más básico posible para entender el poder de esta herramienta y porque esto sí está pensado para los usuarios que no requieren tener conocimientos de creación de agentes. Como vuelvo y repito, lo importante es que él entienda bien su necesidad y qué quiere que haga ese agente. Y en ese chat con el servicio, pues él logra con la respuesta que le genera decir, esto es lo que yo quiero, vamos a crearlo. Entonces pasa aquí, introduce ese prompting, crea el agente, y una vez que está creado es esto que vemos en pantalla. Entonces ya me generó un nombre, una descripción, le asignó un rol y fíjense cómo él creó aquí. Voy a bajar un poco. Ok. En las instrucciones, esto lo creó todo Gemini por mí. Yo no tuve que redactar todo esto. Yo redacté fue mi prompting inicial como usuario. Me creó pues lo que se llama el rol, el output expectation, que es la salida que hace la gente en su salida, el modelo que utilizó él, yo puedo modificarlo, las fuentes o los conectores que utilizó, el que es importante, él automáticamente habilitó el de mail, porque este agente es para que responda a mis correos. ¿Qué hace este agente? No solamente revisa mis cuentas de correo, él de manera automatizada, yo le asigné unas instrucciones principales que las voy a mencionar aquí. ¿Qué fue lo primero que ya ella lo puso? Lo primero que debe hacer es que cada vez que se conecte a mi correo, en la frecuencia que yo le programo, y lo vamos a ver ahora, revisara todos los correos que tengan el dominio de mi organización. Eso es lo primero que dice aquí. No, perdón, de hecho, lo primero que me dice que buscar en los correos no leídos. Esa es la primera etiqueta o la primera acción. En los correos no leídos, buscara los correos de la organización. Luego, una vez que haga ese match, de manera automática me hiciera un borrador, porque yo le dije que hiciera un borrador. Yo puedo decirle que lo envíe. Mi intención ahorita era que creara un borrador de respuesta a esos correos, o sea, correos no leídos de la organización isorcapital.com, automáticamente cree una respuesta, pero en modo borrador, y que le agregue un mensaje, simplemente para efectos del demo, que era: hola, he recibido tu mensaje, pronto será atendido. Otra instrucción adicional es que el correo no cambiase su etiqueta de no leído, porque por las razones que fuera, yo voy a hablar por lo personal, para mí el tema de los correos leídos y no leídos, o sea, mi buzón siempre está en cero, no puede haber un correo no leído, de la manera que me organizo para que no se me escape nada. Entonces mantiene la etiqueta, yo puedo decirle que también la cambie, él la cambiaría. Y al final, lo que él crea, pues, es crearme todos los borradores y presentármelos en pantalla. Dicho esto, luego yo decido como usuario en Gemini Enterprise, es con un simple clic, envíalo. ¿Por qué lo pongo así? Porque de repente quiero editar la respuesta, quiero agregarle algo adicional, por la razón que sea. Es como para efectos de este demo, de que pudiéramos entender cómo un usuario sin ningún tipo de conocimiento de creación de agentes puede lograr
un agente inclusive con este nivel de automatización o de precisión. Luego configuraríamos el schedule, o sea, la programación. Ella la tenía implícita, yo se la tuve que borrar porque obviamente cuando lo construí se quedó ejecutando, pero es muy sencilla de crearla, pues simplemente es agregar esa frecuencia en cuanto a minutos, desde 15 minutos, que es lo mínimo, 15 o 30 minutos, luego paso a por horas, evidentemente, o por días, semanas, mes, e inclusive por año. Entonces yo automatizo cuando ejecuto este agente, como dije, en una función de backend, porque eso es algo que luego él se queda haciendo solo. Yo no tengo como usuario hacer nada, solamente ver cuando él me crea los borradores, porque yo se lo pedí para darle el enviar. Pero yo también pudiese decirle, envíalo tú, y de manera automatizada, él siempre va a enviar esos correos y yo no tengo que hacer nada como usuario. Este es un ejemplo de cómo crear un agente de backend automatizado. Quise ir a este ejemplo o conversar de este ejemplo para que se entendiese inclusive el nivel de profundidad o de alcance o de poder que puede tener uno de estos agentes. No, puede ser un agente también que se conecte con mi servicio de Confluence y yo pueda hablar con ese servicio. Bueno, perfecto. Sí, por algún tema puntual. O un gestor de tickets y se conecta con Jira y gestiono mis tickets. Sin embargo, ya el conector me lo permite. No tengo que crear un agente para eso. O sea, lo que quiero decir es que cuando uso estos agentes para cosas más específicas, que yo quiero que haga el agente, o un agente, por ejemplo, el lugar común. Es que por eso yo traje un caso más profundo para que viéramos el poder de esta herramienta. Pero un lugar común, el famoso agente que me revisa las hojas de vida para el área de recursos humanos. Pues yo puedo tener aquí creado un agente con una serie de instrucciones, entonces yo puedo automatizarlo con mis correos. Si yo destiné una cuenta de correo para que me lleguen todas las hojas de vida, él automáticamente hace todo y me genera el informe. Fíjense el nivel de profundidad que puedo tener con estos servicios de creación de agentes no code y potenciar un usuario que no tiene que tener ningún tipo de skill, ningún tipo de conocimiento, habilidad, más allá de su entendimiento diario y el uso luego de estos servicios. Luego el resultado de este agente, voy a regresar aquí, es lo que creo que veíamos acá. Yo dejé suspendido unos borradores. A ver dónde quedó. Lo borré. Entonces, él me mantiene. A ver si es este. No, esta es la ejecución. Aquí está. Me disculpan aquí que hice los demos y no sabía en qué chat estaba. Entonces, él ejecutó y creó esta caja. Automáticamente él está usando mi cuenta Gmail y ya creó este borrador. Obviamente él recibió un correo donde él detectó las características como yo le pedí de que fuesen de mi dominio, en no leídos. Él automáticamente coloca como contenido ese mensaje que está cableado. Obviamente puedo editarlo, por eso está en carácter de borrador, no lo envía. Yo puedo editar todo esto, puedo agregar más remitentes, perdón, más destinatarios, ¿verdad? Puedo modificar este texto, agregarle más información si así fuese el caso, agregar un adjunto, en fin, y luego darle clic aquí, enviar. Porque yo quise que fuese así, pero yo puedo automatizar, como les dije, también ese envío automático en función de lo que leyó en mi cuenta, por ponerlo como ejemplo. Entonces, es una manera de entender, como dije, el poder que le estaríamos dando a los usuarios para crear agentes hasta de estas características, ¿no? Entendiendo de que, por eso yo dije, y lo voy a resaltar de nuevo, es importante que el usuario sepa lo que quiere hacer en ese prompting y no tiene que tener habilidades del prompting, sino que en esa instrucción inicial él sí tiene que entender bien qué quiere que haga su agente. Y una vez que le gira eso expresado en lenguaje natural, el servicio me puede crear el prompting que necesita para simplemente copiar y pegar y crear el agente. Es un usuario más entusiasta que tiene más habilidades, pues puede venir directamente aquí, decirle New Agent y Process to Builder y proceder a crear su agente desde cero. Fíjense, este está todo totalmente en blanco, donde él puede crearlo. Y de hecho aquí no mostré este botón de preview, donde yo puedo probarlo. Si es el caso de un agente que requiero, porque voy a chatear con él, por poner un ejemplo, pues puedo probarlo aquí antes de darle al botón crear. Pero igualito a lo que mencionaba hace rato. Yo puedo invocar agentes en un flujo de una manera muy sencilla. Fíjense como aquí me creó un subagente, le puedo crear un segundo. Es que todo depende de lo que yo quiera construir. Entonces, fíjense como de manera muy sencilla de un agente root,
puede invocar dos subagentes y cada uno de estos agentes tener una función específica. Como le digo, esto es una herramienta, digamos, bastante poderosa para que estos usuarios finales puedan atender sus necesidades en la organización creando agentes. Luego que están creados, como les decía, el usuario tiene la capacidad de compartirlos. Entonces, desde aquí, de una manera muy sencilla, me voy a regresar y suponiendo que es este agente, yo simplemente le digo aquí, compartir, y decido a quién se lo voy a compartir. Puede ser usuarios, puede ser grupos, pero como les dije o les mostré en la consola, la organización decide si aprueba o no que ese agente sea compartido. Y ahí es la parte robusta de gobernabilidad que tiene la organización sobre esto. Entonces, es un punto que quería destacar, la facilidad de cómo hacerlo, pero también entendiendo de que siempre la organización, como diríamos, tendría pues la última palabra en este servicio. Muy bien, entonces con esto, a ver si se me escapa algo que pueda resaltar para Gemini Enterprise, ¿no? Tenemos, como les dije, el acceso a estas fuentes de información, que es parte, digamos, de ese poder que tenemos con esta herramienta, con el uso de las ACL, de manera de que la organización tenga control absoluto de todo esto. Vamos a regresar a la presentación. Muy bien, ahora vamos a hablar brevemente de la otra alternativa que nos tiene Google Cloud para creación de agentes no code, también aquí hay que decir low code, para nuestros clientes, o nuestros usuarios externos, por decirlo de alguna forma, o sea, todo lo que no tenga que ver para usar un agente dentro de la organización, que es para lo que está pensado Gemini Enterprise. Dicho esto, la herramienta de Gemini Enterprise for Customer Experience es la que nos permite eso, crear agentes para que se puedan ser utilizados desde fuera de la organización. Entonces, es un punto que quiero resaltar, incisivo. Hay otra solución previa de Google que también cumple este cometido. Muchos habemos escuchado, todavía la herramienta existe, ojo, hay que decirlo. Muchos habremos escuchado la herramienta de Dialogflow, que evidentemente es de varios años atrás, porque inicialmente, si bien usaba una inteligencia artificial, eran para crear agentes, o ya de ergo como se llamaban chatbots en esa época, que respondían a flujos que ya estaban diseñados previamente, como decía, árboles de decisiones, donde la IA tenía que detectar etiquetas y en función de esas etiquetas que las buscaba en la consulta que hacía el usuario, pues él tomaba decisiones en ese flujo o en ese árbol de decisiones para hacer un proceso. Esa herramienta, pues evidentemente todavía existe, pero ahora Google, luego esa herramienta evolucionó cuando llegó la IA generativa y podemos crear agentes conversacionales. Inicialmente tenía otro nombre, pero ahora se llama así, agentes conversacionales, para poder crear agentes no code, pero estaban basados en eso, en lo que traía Dialogflow. Ahora Google evolucionó y creó esta nueva herramienta que es Gemini Enterprise for Customer Experience. Forma parte de un bundle de otras herramientas adicionales, pero ya para temas de estos call centers, por decirlo de alguna forma, para estas mesas de ayuda y donde hay otras agentes con otras características que obviamente no vamos a hablar hoy, pero que complementan Gemini Enterprise for Customer Experience. Pasa que ahora no hay que tener el bundle completo. Cuando nació ese servicio, que se llamaba CAS, creo que era, Customer Assistant Services, si no me equivoco, pues esa herramienta incluía varios tipos de servicios. El agente que ayudaba al operador del call center, un agente que monitoreaba y un agente que era con el que conversaban los clientes, ¿no? Los usuarios. Ahora se consumen de manera separada y evolucionó el que usan los usuarios externos a Gemini Enterprise for Customer Experience. Quise mencionar eso para que tuviéramos una idea de lo que estamos hablando. Y voy a mostrar en consola, pues, lo que nos permite. Esta es una herramienta que es prácticamente de este año, o sea, es muy nueva, es novedosa, donde obedece a nuevas arquitecturas versus cómo funcionaba esto antes. Y voy a resaltar algo simplemente para hacerme entender, uno de los features principales a nivel de la arquitectura. Si bien en la herramienta anterior
podíamos crear agentes no code y que podamos ingresar texto en ese LLM y también podíamos ingresar voz para que el LLM o el modelo entendiera eso que le consultábamos. Podíamos, obviamente el texto lo entendía directamente, pero la voz primero pasaba por una API, que obviamente como usuario no nos enterábamos, para que pudiera transcribir el audio en texto y así el modelo entendía ese texto y lo procesaba. Con esta herramienta, Gemini Enterprise for CX, ya eso no ocurre. Ya de manera nativa, los modelos que aquí interactúan en esta arquitectura nueva, si ingresó un audio, él entiende de una vez directamente el audio, no lo tiene que transcribir. Si ingresó obviamente el texto, lo entiende directamente, inclusive imágenes, ¿sabes? Aquí sí podemos hablar de que es 100% multimodal. Permíteme, avíseme cuando vean mi pantalla, porque quiero entrar en materia. Antes de pasar a presentar la consola, entendiendo un poco lo que dije anteriormente, pues él me reconoce todo tipo de canales en esa unicanalidad que tiene en el prompting, ¿verdad? Y permite que pueda utilizarlo pues, en distintas áreas del negocio para distintas actividades. Obviamente el que vamos a ver hoy, el que vamos a profundizar, es el CX Agent Studio, que es el que vamos a ver, que es el que me permite crear un agente y, por ejemplo, integrarlo con WhatsApp y que mis clientes me usen ese agente a través de una integración con WhatsApp. Pongo ese como ejemplo para entender. Los otros que mencionaba, el Customer Insight, que era lo que mencionaba para esa plataforma de los call centers, o el Agent Assist, que es el agente asistente de los funcionarios de un call center. O hay otra característica que es los Shopping Agent, unos agentes que pueden ser implementados en e-commerce. El que nos vamos a concentrar hoy, pues agentes conversacionales, utilizando la herramienta CX Agent Studio. Estos agentes también se pueden conectar con el protocolo que desarrolló Google y de hecho está disponible en el mercado pues, de manera libre. Es el Agent to Agent, es un protocolo de comunicación para que de un agente puedo invocar otros agentes. Entonces, mediante este protocolo puedo lograr eso. Y a través de esto, pues, o de manera directa desde CX Agent Studio, que es donde yo voy a resaltar, me puedo conectar a las tools de Google, que disponga en Google, como de terceros, como a través de estos agentes también, si fuese el caso. Por último, pues todo esto corre en un servicio de Google Cloud gestionado por Google. O sea, yo no tengo que gestionar máquinas virtuales, yo no tengo que gestionar ningún tipo de servicio de cómputo. Esto es para crear el agente y ponerlo en producción. Entonces utiliza pues todos estos servicios, digamos, en ese back de Google Cloud para que esto funcione y no tenga límites en cuanto a sus capacidades. O sea, no es que tengo luego una cuota de uso, no. Esto es porque es un servicio que su pago, el consumo de este servicio es bajo demanda. O sea, cuando se utiliza la gente, pues es que Google cobra por el uso de este servicio. Cuando la gente no está siendo utilizado, pues Google no cobra por este servicio. Entonces, anteriormente, estos servicios, el servicio anterior cobraba en función de bloques de interacciones. Ahora aquí esto cambió un poco, sí se basa en un modelo on demand, pero es basado en ejecuciones, entendiendo de que cuando un usuario interactúa con un agente, pues genera varias interacciones en una conversación. Entonces, esta es una fórmula ahí basada en el tiempo y en la cantidad de interacciones, y ahí hay una unidad de cobro. Pero lo importante a resaltar es bajo demanda. Cuando se utiliza es que cobra, cuando no se utiliza, pues simplemente no lo contabiliza y no suma en esa facturación mensual de Google. Dicho esto, ahora sí presento en la consola el servicio. Permítanme un momento. Ok, aquí estamos. Entonces, dentro de lo que es Gemini Enterprise for CX, como les decía, pues vamos a ver el CX Agent Studio. Insisto una vez más, para crear agentes conversacionales con esta nueva herramienta. Fíjense que aquí me sigue apareciendo las herramientas anteriores. Conversational Agent, que es lo que era Dialogflow CX, y todavía sigue existiendo, y de hecho yo le preguntaba a Google la razón de por qué todavía aparece Dialogflow Essential, que es la versión gratuita de esa herramienta ya, digamos, bastante antigua. Y la razón es que Google dice que todavía hay mucha gente que la tiene en uso y Google no quiere forzar
como dice, a matarles una herramienta que está siendo muy utilizada y para obligarlos pues de que se cambien a las otras. Evidentemente, la idea es que los clientes entiendan que tienen que ir evolucionando con todas estas capacidades. Esta es una herramienta pues muy obsoleta en sentido de las capacidades, pero como hay mucho todavía de esto en producción, pues la razón que me dice Google es justamente eso. Por último, lo que decía anteriormente, el Contact Center AI, que antes era todo era una suite que condensaba todo, pero ya así la están deprecando, por eso dice Legacy. Ahora tenemos el platform donde puedo utilizar todo esto, pero de manera separada. Entonces, para avanzar, voy a mostrar CX Agent Studio, que nos permite crear agentes de una manera muy sencilla, pues en minutos, porque lo vamos a hacer sin código. Evidentemente, debo tener vinculado un proyecto de Google Cloud. Déjame ver si aquí tengo ya acceso a algún proyecto. Perfecto. Estoy conectando a un proyecto que tengo en Google Cloud. Y me aparecen los agentes, en este caso aparece uno solo, que tengo creado dentro de esta plataforma. Punto importante. Si yo quiero crear un agente, como lo están viendo, todo es dentro de una interfaz gráfica. Y no hay nada de código. Ahorita voy a explicar dónde se aplicaría el uso de, tal vez, algunos scripts de código. Por eso se habla de no code, low code. Tengo una característica aquí de crear agentes con unos templates que me ofrece Google Cloud, pues de distintas áreas. La herramienta anterior también tenía algo similar, donde yo puedo tomar esto como muestra, crear, si de repente yo tengo en estos templates un agente que cuadre perfectamente con lo que yo necesito, pues lo puedo tomar y lo edito. Es de uso libre, lo puedo luego modificar. No es que lo instalo en mi organización, pues ya ese template es mío y yo puedo editarlo, modificarlo, mejorarlo inclusive, o quitarle cosas que no necesito y ponerlo en producción. Más allá de mostrar la creación de un agente, quiero que vean es el tema de eso, de las capacidades. De entrada, él ya me muestra una caja de preview de este agente que ya está creado, donde yo ya puedo interactuar con él y probarlo, validar su funcionamiento. Esta es una herramienta más poderosa que la anterior, porque inclusive me llega el punto de que si este agente invoca una tool a un data store o a otro subagente, él aquí inclusive me dice los tiempos, la latencia entre todos los servicios, por si estoy teniendo algún cuello de botella en alguna parte del flujo, del proceso, entender si puedo mejorarlo, en fin. A estos agentes, inclusive como lo vieron, muy parecido a Legend Designer, puedo crearle subagentes, los que necesite. Lo que quiero decir es la facilidad, que es lo que quiero mostrar, la facilidad cómo puedo crear esto, o sea, cómo simplemente desde este Canvas puedo ir agregando flujos, subagentes, agregarle reglas. Entonces, aquí es muy importante entender, en el caso de estos agentes, es la parte, digamos, determinística o no de lo que quiero que haga la gente. Si responde un flujo cerrado o si es un flujo generativo, donde yo permito que la IA genere contenido. O puede ser un agente híbrido, porque yo puedo tener, dependiendo de lo que yo quiero crear para el poder que quiero que tenga este agente, puede ser también híbrido. Puede tener un flujo determinístico y puede tener un flujo generativo. Dicho esto, voy a poner eso como un ejemplo. Este es un agente que lo dispongo en la organización, donde yo quiero que este usuario consulte unos documentos que son, vamos a suponer, mi oferta como empresa. Entonces ahí, de una manera generativa, lo conecto a esa fuente de información y el agente usa esa data, no importa dónde esté dispuesta, puedo consultar esos documentos. Supongamos que tengamos ahí, no sé, 200 PDF. Él puede consultarlo y generar la oferta, digamos, en la conversación según lo que se le pide. Pero adicionalmente, yo quiero que él genere cotizaciones. Pongo eso como ejemplo. Entonces, si un usuario utiliza mi agente, igual entra por mi agente root, pero entonces responde a un flujo, que obviamente lo programo aquí, y ese flujo lo conecta a una API que permite que genere cotizaciones. Entonces también, y ahí tengo un modelo híbrido, porque tengo el modelo generativo, que es acceder a mi oferta de servicios y generarle contenido al cliente,
pero también puedo que, si así lo necesito, que el cliente solicite una cotización y ahí entra un flujo determinístico ayudado con la IA, obviamente, a que se conecte a través de una API y genere una cotización en función de lo que se le pide y le trae de vuelta el URL para descargarlo. Pongo eso como un ejemplo. Entonces, no solamente son agentes conversacionales determinísticos, sino también pueden ser generativos o modelos híbridos. Y el poder de este thinking ahora es que yo puedo decidir eso, pero también le puedo agregar reglas, instrucciones para que sea para que esto sea, digamos, lo mayor eficiente posible que yo quiera. Como les decía, en el prompting de este servicio, pues, si bien que le introducimos audio o texto, es algo ahora nativo del servicio, por ende la latencia está optimizada a nivel de lo que es su arquitectura. ¿Qué puedo darle a este agente, más allá de las aplicaciones que he dado? Pues evidentemente tengo toda una capacidad de agregarle tools. Como lo mencionaba al inicio, en la evolución de los agentes, lo que es el poder de las tools para, según la necesidad. Tengo múltiples alternativas de herramientas, de tool para darle poder a la gente. Pues tengo una function que puedo tener creadas, tengo un servicio de conectores de Google Cloud que se conectan a cientos de servicios externos, y digo cientos porque la lista es bien amplia para poder agregar conectores. Si fuese el caso, tengo para crear data store, que son los data store indexados, que me permite también usar los otros conectores de Google sin código. La diferencia de este es que este sí requiere un low code para agregarle unos scripts, mientras que los de data store me permite crear el data store y no tener que echar ni una línea de código. Lo vamos a ver ahora porque es importante ver esa parte. Pues puedo conectarle a Google Search, puedo tener conexiones de OpenAPI, puedo tener conexiones a funciones de Python. Entonces aquí, como diciendo, para temas de las tools, pues es diverso. Ahora vamos a ver aquí en mayor profundidad. Puedo invocar agentes, puedo crear funciones, puedo tener, por ejemplo, fíjense, el servicio de storage de Google Cloud, que es Cloud Storage. Tengo conectores directos a Confluence, tengo el de los Data Store, tengo buscadores. Esta es una lista, digamos, bien amplia y cada una es algo distinto. Voy a resaltar una que lo vamos a ver mañana con un poco más de profundidad, evidentemente, cuando hablemos de full code, solo lo menciono, que es el famoso conector MCP Server. Yo aquí puedo disponibilizarle un MCP Server a nuestro agente. Solo voy a decir algo para que se entienda. ¿Qué es MCP Server en Google Cloud? Es un puerto USB para un agente que lo permite conectar con cualquier cosa. Esto hay que crearlo, es con código, pero una vez que lo tengo creado en otro servicio de Google, este simple conector me permite conectar ese MCP Server al agente. Entonces ahora es la facilidad de cómo integro un MCP Server a un agente. Y de verdad que me disculpo que se me olvidó decirlo, pero esto mismo también lo tiene Gemini Enterprise. En los data store de Gemini Enterprise, de hecho, y lo voy a mostrar porque eso es muy importante que lo veamos. En nuestro catálogo de almacenes de datos, si simulo que voy a crear uno, me regresé a Gemini Enterprise y de verdad me disculpo que olvidé decirlo, pero aquí lo tengo. Lo que pasa es que esto sale con mi fondo negro y el logo es negro. Entonces aquí está el logo del MCP Server. Y desde aquí yo puedo conectar un MCP Server que previamente haya construido con código. Eso es parte de lo que evidentemente vamos a ver mañana en la presentación de los servicios a agentes full code, pues crear cómo podemos tener creados MCP Servers que me conecten con algo muy específico, y aquí simplemente me permite conectarlo a Gemini Enterprise, como aquí me permite conectarlo, ese MCP Server, a Gemini Enterprise for CX. Entonces es una herramienta muy poderosa. Como yo pudiera decir que este es como el último recurso. Cuando nada de lo anterior pues me permite conectarme con esa fuente de datos, pues ese es como el último recurso, que es el MCP. Este es como, si no lo logras con esto, pues evidentemente no se puede. Por eso digo que ahora las capacidades, pues no me voy a atrever a decir de que todo es posible el 100%, pero puedo decir casi todo es posible conectarlo a un agente, porque este es el último recurso bastante poderoso. Evidentemente hay que desarrollarlo, hay que crearlo con código para que eso ocurra. Pero esto obedece ya a estándares de la industria. O sea, tampoco es un tema que voy a desarrollar algo todo desde cero. Hablar de un MCP Server
es un protocolo que desarrolló Atropic, lo entregó pues a la comunidad para de uso libre ese protocolo, y podemos crear estos MSP server y disponibilizarlo a los agentes. No sigo más con esa parte del tema porque mañana, digamos, lo vamos a profundizar más. Entonces, nos quedamos en el uso de qué puedo darle a este agente. Pues tenemos el tema de las tools, tenemos un gestor de que puedo crear memoria de las conversaciones o de la gente para mejorar esa calidad del prompting y de la respuesta en función de tareas repetitivas. Obviamente aquí tengo la parte de crear widgets para integrarlo, y lo vamos a ver en la parte de integración con un poquito más de detalle. Pues tengo todo un tema de seguridad para tener control sobre ese agente, para habilitar, por ejemplo, temas de la custodia, pues de lo que es el prompting que haga, la salida. O sea, aquí hay una serie de servicios como el Model Armor para poder darle seguridad a mi agente. Entonces, fíjense como, por ejemplo, aquí, qué tipo de conversación le da prioridad en esa expresión natural, si es más relajado, si es más estricto, si es más balanceado. O sea, esto tiene una serie de setup donde yo puedo inclusive crear mis propias reglas. O sea, no solamente las que tengo ahí predeterminadas para customizar, sino que yo puedo crear mis propias reglas. Esto por la parte, digamos, de seguridad, que obviamente dependiendo de esto, pues se puede profundizar. Este es un tema de versionamiento. A medida que yo mejoro a este agente o le voy agregando cosas, tengo aquí un control de versiones. De repente, si algo no me funcionó o no quiero que vaya a producción, pues simplemente o avanzo o retrocedo en función de mi control de versiones, lo que me permite tener mis versiones previas que hayan pasado por fase de prueba antes de llevarlas a producción. Y luego, bueno, hay un tema de configuraciones completas a nivel de dónde corre mi servicio, qué tipo de modelo uso, el tema de que si le quiero dar una voz a la gente, porque él también emite voz si así lo deseo, el tipo de voz que utilizo, el tema de la configuración de los lenguajes. Estos agentes son multilenguajes, la lista, no voy a detallarla ni mencionarla, es muy amplia. Al inicio, cuando todo esto comenzó, inclusive hablando de la otra herramienta, se hablaba de 30 lenguajes soportados. No, ahora son más de 100. Entonces, el tema de los lenguajes tampoco, digamos, es preocupación hoy en día. Para hablar de la fase, esta es la fase de construcción de la agente. Luego tengo pues un componente de evaluación, donde yo aquí puedo evaluar mi agente, ver todas las ejecuciones que tiene, aplicarle una serie en cuanto a las etiquetas, el versionamiento, analizando el history, viendo casos de prueba, pues puedo tomar decisiones y modificar cosas en mi agente en esta fase de evaluación. Luego paso a mi fase de deployment, y aquí es donde quiero mencionar. Como decíamos, este servicio está hecho para ser utilizado de modo externo. Entonces, pues lo primero que me ofrece es crear un web widget, que son esos botoncitos que podemos incrustar. O sea, este servicio me entrega el código HTML que puedo incrustar en mi portal web para que le den clic y llame a la gente. Automáticamente se integra a través de esta vía. También tengo la opción, obviamente, darle clic, pues él me crea, teniendo mi preview, pues obviamente lo etiqueto, le pongo un nombre, control de versiones, o sea, tengo toda una serie de características para poder controlar esto. Obviamente, si es de acceso público, si es para un portal web público o si es para un intranet también, pues evidentemente según el caso de uso. Si necesita verificación, login, si le quiero inclusive hacer el informe de un reCAPTCHA. Entonces ahí estaría conectándome con el servicio de reCAPTCHA de Google para poder validar que este usuario, esto es muy importante decirlo, porque es una manera de decir, oye, yo estoy disponibilizando un agente conversacional a mi público en mi portal web, pero cualquiera puede entrar allí y hacer uso de este. Y perfecto, para eso está. Pero esto es una manera de controlar, si le agrego la funcionalidad reCAPTCHA, yo siempre la recomiendo porque es una manera de controlar de que no sea atacado por un bot y me genere simplemente, es un consumo indeseado de la gente. Me empieza a hacer prompting a la gente de manera indeseada y eso me va a generar un consumo en el billing. Más allá de la seguridad, de la ventaja de tener un reCAPTCHA, ¿no? Pero dicho esto, por eso ya de entrada yo lo recomiendo si lo vamos a disponibilizar al público. Nada más por el control de que un servicio automatizado, ergo un bot, no nos haga interacciones indeseadas con nuestro agente. Por eso lo menciono y lo resalto. Eso en la parte de los widgets. Luego tenemos conexiones a plataformas. Entonces aquí donde yo puedo conectarme a diversas plataformas. Entre ellas está, por ejemplo, el caso de Twilio, que es
el intermediario que nos permite conectarnos con WhatsApp Business. Entonces, a través de esta plataforma logramos esto. Tengo otras opciones, obviamente unas de Google que no funcionan, esto sí hay que decirlo, no funcionan en todos los países de manera directa, solo principalmente en Estados Unidos y algunos países. Es cuestión de validar primero, dependiendo de la necesidad, en qué país se va a utilizar esta gente, dónde se va a disponibilizar, para saber cuál es la alternativa para que esto ocurra. Y Five9 es algo similar también a la de Twilio. Esto es si queremos hacer integraciones, pues a estas plataformas externas, ¿no? Obviamente también tengo mi control de versiones. Y de aquí yo despliego el servicio, o sea, lo configuro y lo despliego. Fíjense que no estoy haciendo, o sea, todo esto se hace en esta consola sin código. Y por último, también puedo hacerlo vía API. Aquí sí entra una parte del low code porque puedo crear una API para que consuma mi agente. Entonces también puedo configurarla, crear un canal para que sea consumido a través de una API según la necesidad. Entonces, esto sí, para temas de automatizaciones, si quiero un agente que yo haya creado para que sea consumido a través de, como si fuese una API, desde otros servicios. Y luego tengo toda una sección de monitoreo, donde yo puedo tener, digamos, aquí métricas de uso, de sesiones, de ejecuciones, los turnos. Esta es una parte muy importante porque aquí entendemos luego o traducimos. No sé, ¿me sigue? Sí, te estamos escuchando, Piero. Sí. Sí, ya estamos en los últimos minutos de la sesión. Sí, ya estoy finalizando. Donde puedo monitorear esto. Entonces puedo inclusive entender cómo consume mi servicio versus, como lo que explicaba hace rato, el tema de los turnos por sesiones, por la cantidad de sesiones, pues aquí hay totalizaciones, gráficas, en fin, para monitorear esto y poder de cara al usuario, pues, entender esto. Voy rápidamente y con esto cierro Gemini Enterprise Force X, porque sí, aunque no lo tenía directamente en la presentación y sí lo tenía en agenda, quiero mostrar otro agente no code muy poderoso, simplemente para que ya les despierte la curiosidad de que esto existe y ya lo pueden utilizar, que es un agente conversacional no code dentro de BigQuery. Pues muchos de los que están acá conocerán tal vez nuestro servicio de BigQuery, el Data Warehouse de Google, que tiene muchas capacidades, no voy a explicarlas, pero hay una reciente que es agentes. Lo muestro rápidamente simplemente y con esto cierro que tenemos ahora una capacidad, no está logueado, que me permite crear agentes. No lo voy a poder mostrar en esta. Mientras lo comento rápido y lo busco en otra. Donde puedo tener un agente conversacional dentro de BigQuery conectado a mis tablas, a mis datasets. Y al tener esto allí, pues a cualquier usuario que no tiene que tener entendimiento de sentencias de SQL, puede consultar la tabla, puede pedirle que haga cosas con esa tabla. Creo que era que no estaba logueado, permítanme ver. Y interactuar con esas tablas. ¿Por qué quería mencionarlo? Prontamente, estos agentes creados en BigQuery, no code, como les dije, quería mostrarlo mientras me logueo, igual lo explico, los puedo integrar en Gemini Enterprise. Entonces es muy importante que entiendan de que, o sea, ¿esto antes se podía hacer? Sí. Yo tenía que crear un agente, conectarlo al dataset y luego este agente, creado con otra herramienta externa, digamos, con otro servicio en Google Cloud, integrarlo a Gemini Enterprise. Ahora, o prontamente, estos agentes que ahora viven dentro de BigQuery, porque se crean dentro de BigQuery, puedo integrarlos en nuestro servicio de Gemini Enterprise. También lo puedo integrar en otro servicio, lo puedo integrar en el BI de Google, retrocedió nuevamente el nombre, Data Studio, y también lo puedo consumir vía API. Pero lo que quería mostrar, déjame ver si logro entrar. A ver. Es la facilidad de crear el agente, interactuar con las tablas y poder hacer uso de estas y luego llevármelo a Gemini Enterprise. Entonces yo puedo disponibilizarle a mis usuarios de Gemini Enterprise un agente que está conectado a un dataset de BigQuery, que por las razones que sea,
pues nos interesa que tengan acceso directo a ese dataset. De manera gobernada, porque Pero, si bien estás mostrando la pantalla de CX todavía. Sí, no, yo sé, es que tuve un problema de login y ya lo solucioné. Ok. Ya me regresé. Entonces voy a tomar cualquiera de estos, simplemente que ya me los da como entendiendo mi dataset. Él agarra, yo le conecto un dataset, le digo contra qué dataset se va a conectar ese agente y él primero lo entiende el esquema del dataset. Y luego me da sugerencias. ¿Qué puedo hacer yo con esa data? Entonces yo le pregunto, pues, ¿qué tipo de preguntas le puedo hacer a esa data? Y él me entrega un resultado en función de que él ya entendió qué data hay allí. Pero si yo conozco el dataset, pues evidentemente yo sé qué preguntas puedo hacerle, porque evidentemente yo digo, bueno, ese dataset lo construí yo, o yo tengo acceso, sé para qué está ese dataset allí en BigQuery, entonces yo no necesito saber qué puedo hacer con ese dataset. Pero si se lo entregamos a un usuario que solo le decimos, ese dataset tiene la data de las ventas, entonces yo diría, ay, ¿qué tipo de preguntas le puedo hacer? Es un decir. Entonces ahí empezó a decirle, en este caso, al dataset que tiene disponibilizado, es el uso de un tema el uso de un agente conversacional que estaba consumiendo en tokens. Y fíjense cómo él, por ejemplo, me puso como respuesta, ¿qué tipo de consulta puedo hacerle? Dime cuál es el uso diario que tuvo, o sea, durante 7 días de los tokens. Entonces ya él gestionó esa pregunta, expresada en lenguaje natural, y me entrega un resultado. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa que nos permite, como diríamos directamente, chatear con el dataset. Este agente que está aquí, lo estamos probando, luego me lo llevo y lo publico. Y en la parte de su publicación, o vamos a decir, el deployment, pues él lo integro a tan solo unos clics, pues en un Data Studio, o lo integro, como bien decía, en Gemini Enterprise prontamente. Todavía el feature, el botoncito, para hacerme entender, todavía Google no lo ha habilitado, pero nos hizo, en una consulta previa que se hizo, dice que prontamente ya va a estar esa opción para poder integrarlo en Gemini Enterprise. ¿Qué pasa con esta gente? Este es un agente que está corriendo en BigQuery, no está corriendo en Gemini Enterprise. Lo puedo integrar a Gemini Enterprise, pero genera consumo del servicio BigQuery. Entonces es muy importante entender de que cuando hago prompting con este agente, debo hacerlo de una manera bien gobernada, lo que le voy a permitir que haga, porque evidentemente me va a generar un consumo en BigQuery. Como sabemos, BigQuery es una herramienta on demand que tiene dos principales fuentes digamos, que generan consumo, que es el almacén, que es de la data, y el procesamiento del query. Por eso hay que gobernar muy bien qué capacidades le voy a dar a esos usuarios contra ese dataset para que evidentemente eso no se dispare en un consumo indeseado, sino que de manera gobernada, pues tener el dataset bien estructurado, si requiero que el dataset esté particionado, en función de eso hay distintas estrategias para optimizar ese query y que ese consumo pues sea lo más gobernado posible para que no genere pues consumo indeseado. Aquí hizo la consulta y fíjense que más allá de la respuesta que él genera, me da tablas, inclusive me puede dar gráficas. Entonces es una herramienta bastante poderosa porque también es visual. En este caso, es una pregunta muy sencilla pues del uso de tokens y fue una respuesta bien concisa y me lo dio en una tablita. Lo que quiero decir con esto es que también, digamos, puede hacer análisis más profundo y puede generar otro tipo de contenido. Me puede dar gráfica de barra, gráfica de torta. O sea, es una herramienta bastante poderosa. Quise mencionarla a lo último de mi presentación para que se la lleven como idea para las áreas de los equipos que trabajan con datos de la organización, que usan BigQuery, que tienen bastante que sacar de allí, que también sepan que pueden crear agentes allí, pero que adicionalmente los pueden integrar en Gemini Enterprise. Y ya con esto, pues de mi parte, finalizo. Male, no sé si tenemos una sección de preguntas. Sé que han sido atendidas muchas ya a lo largo de la sesión con el apoyo de Leonardo. Correcto. Adelante. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Piero, por toda la información. La verdad que está súper completa.
Sé que nos pasamos unos cuantos minutitos, por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que se pudieron unir con nosotros hasta este punto en la sesión. Si quieren ahondar más sobre algún punto que dice Piero, pueden agendar una sesión escribiéndome a mi correo personal, maria.aparicio@esourcecapital.com. Lo pasé por aquí por el chat también para que siéntanse libres de mandarme un mensajito y yo los conecto con nuestros ejecutivos para que puedan ver más a detalle sus agentes, sus dudas o cualquier cosita que quieran ahondar. Con esto nos despedimos por el día de hoy. Recuerden que mañana tenemos la segunda sesión. Si igual quedaron con dudas de hoy, mañana al principio de la sesión vamos a tener otro bloquecito de preguntas y respuestas para empezar con todo súper claro, para empezar con nuestro contenido más técnico. Entonces, pues nada, sin más que agregarles, muchísimas gracias por unirse al día 1 y nos vemos mañana.